Buenas, tenemos este Mercedes que no nos arranca. Lo primero que debemos de comprobar es nuestra batería, a ver la tensión que tiene. Una vez que comprobamos nuestra batería, en este caso que la tenemos aquí, que tiene buena tensión, tiene 12 voltios, 1260, 1290, quiero recordar, está buena. ¿Qué debemos hacer? Debemos de comprobar los fusibles que tenemos, por ejemplo, en la caja de fusibles de motor. ¿Qué fusibles van con el arranque? Va este de 15 amperes y estos dos que tenemos ahí también. Si los comprobamos y están bien, nuestro siguiente paso es ver si el relé del motor de arranque está en condiciones. ¿Cómo podemos apreciarlo sin tener que quitarlo? Ponemos contacto, le ponemos el dedo aquí o ponemos la oreja bien pegada y si escuchamos que el relé pega, sabemos que está funcionando. Para ver cómo probar el relé fuera de la caja de fusibles, os voy a dejar aquí arriba un enlace para que podáis acceder y ver cómo probar los relés, que en este caso es un relé de 4 pines. No lo he comentado, pero el problema del por qué no arranca, vaya, lo que hace es que cuando ponemos contacto todas las luces nos encienden bien y todo, pero no hace el switch, no hace el último giro, no hace nada, no se escucha motor de arranque ni nada, ¿vale? Por eso estamos haciendo esas comprobaciones. Bueno, hemos metido también la diagnosis a ver si bateaba algo de algún fallo o algo. Lo único que nos dice es sobre el sistema de sujeción del cinturón, que tiene un corto a positivo, está el circuito abierto. Vamos a hacer unas comprobaciones en el motor de arranque. Pues ya hemos quitado los cubrecartes porque nos queda ya comprobar el motor de arranque, que lo tenemos pegando al lado del piloto, aquí en el envolvente. Como veis está todo un poco bañado en aceite. Os voy a enseñar dónde lo tenemos. Lo tenemos ahí, ese de ahí, todo ese mollo negro. Lo que voy a hacer es coger un cincel y le vamos a dar unos golpes para ver si así se libera algo. Vamos a la parte del estator y a la del bendis también. Ahí está. Siempre tenés cuidado, vayáis a meter el hierro hasta el positivo y salga unas poquitas de chispa. Vamos a darle el contacto a ver si hace algo. Tírale cuando pueda. Tíralo otra vez. Ahí hemos escuchado antes el clic. Con el clic que hemos escuchado antes prácticamente estamos seguros que es el motor de arranque, pero lo último que vamos a hacer es comprobar que nos llega tensión al bendis. Vamos a coger polímetro y nuestro cable negro en maza, pues lo ponemos en 20 voltios y el cable rojo lo tenemos que poner, a ver si lo consigo enseñar. Ahora os pongo aquí una flechita señalando donde tenéis que poner el cable rojo del voltímetro para ver si nos llega tensión, ¿vale? Pues voy a comprobarlo ahora mismo. Bueno, debido en el sitio en el que está, no lo he podido hacer grabándolo, pero os puedo decir que hemos comprobado que nos ha llegado tensión. Entonces sabemos que corriente nos llega. Bueno, pues como hemos podido comprobar al final, por descarte y con las comprobaciones que hemos podido hacer en relés, fusibles y motor de arranque, batería y todo, podemos decir que es el motor de arranque. Así que lo vamos a cambiar y a ponerlo en marcha. Pues eso ha sido todo sobre el diagnóstico del arranque de este Mercedes. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.